Bienvenido de nuevo si acaba de llegar en el nombre del Señor. Imagina por un momento que vas a visitar un parque nacional grandísimo. Está lleno de montañas altas, cubiertas de nieve, ríos anchos, bosques espesos, muchos animales, depredadores grandes. Entonces vas al parque y hay un letrero que dice, solo se permite entrar al parque con un guía. Entonces pagas la tarifa y entras y te reúnes con un grupo de personas, de otras personas, y con un guía. Y el guía le dice al grupo, síganme, por favor. Entonces van caminando por el Parque Nacional y el guía te está guiando al grupo para que no se pierda. Pero tú, porque estás muy interesado en las cosas que estás viendo, flores, animales, paisajes, cada rato te detienes para ver algo y te mueves del sendero un poco, te alejas del sendero un poco para ver algo por aquí, algo por allá, y de repente te das cuenta de que no puedes ver el grupo, tampoco al guía. Te das cuenta de que estás perdido. Te perdiste porque no seguiste al guía, no caminaste con el guía. Vimos la semana pasada que Israel estaba en una condición de apatía espiritual. Ellos estaban contentos con vivir bajo el yugo de los filisteos. Se estaban casando con las hijas de los filisteos, adoptando su cultura, hasta adorando a sus dioses y no al Señor. Israel necesitaba un caudillo que pudiera separarlos de los filisteos, de su influencia idólatra, de su cultura y de sus dioses. Vimos también la semana pasada cómo el Señor levantó un caudillo llamado Sansón. Vimos su concepción milagrosa, su nacimiento. Vimos el hecho de que en Sansón, aún como joven o adolescente, se movía fuertemente el Espíritu de Dios. Entonces esperamos que este caudillo Sansón sea quizás el más grande de todos los caudillos. Que él sea un siervo dedicado al Señor que haga grandes cosas para Israel. Pues ahora vamos a examinar su vida para ver si él realmente cumplió esta expectativa. Desafortunadamente vemos un problema casi inmediatamente en Sansón. Primero, el Señor lo consagró para hacer ¿qué? Para liberar a Israel de los filisteos. Pero ¿qué quiere hacer Sansón? Quiere casarse con una de ellas. Él no respeta a sus padres, porque ellos le advierten contra esto, porque es mala idea, no le agrada al Señor, pero muestra muy poco respeto por ellos y menos respeto por el Señor, porque el Señor le había mandado a Israel no casarse con gente que adoraba ídolos. El segundo problema con Sansón es que parece ser un hombre que es guiado solo por sus sentidos y por sus pasiones. Él ve una muchacha bonita entre los filisteos y inmediatamente quiere casarse con ella. Ni siquiera la conoce, no ha hablado con ella. Tampoco tiene en cuenta el daño que esto podría hacer a su relación con el Señor, a su relación con sus padres, y el daño que puede hacer a su voto de Nazareo. Entonces, está andando mal. En el versículo 4 se nos dice esto: sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. ¿Significa esto que el Señor impulsaba a Sansón a hacer estas cosas? No, porque Santiago 1:13 nos dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Sansón tiene el Espíritu del Señor dentro de él.
pero está actuando, no está andando por el Espíritu, no bajo la influencia del Espíritu, está resistiéndose a la influencia del Espíritu en él. Otro problema surge cuando van de camino a la boda, porque vemos que en ese entonces Sansón otra vez muestra muy poco respeto al Señor porque quebranta su voto nazareo. Supuestamente no podía tocar el cadáver de un animal o de un ser humano, pero toca el cadáver del león que él había matado. Entonces quebranta su voto. También vemos que él es muy inteligente, él propone una adivinanza a los filisteos que asistieron a la boda. Entonces es inteligente, pero cuando él pierde, cuando ellos obligan a su esposa a decirles la solución, ¿qué hace él? Él no puede controlarse, no tiene dominio propio. Se pone furioso, se llena de rabia y ¿qué hace? Asesina y roba. Asesina a 30 hombres y les roba su ropa. Sansón no está actuando por amor al Señor, ni por amor a Israel, sino por amor ¿a quién? A Sansón. Sigue la historia. Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él, pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo, yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo, pero ¿acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por el daño que les cause a los filisteos. Así que fue y cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas, y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie, junto con todos los viñedos y olivares. Cuando los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto? Les dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y quemaron a ella y a su padre. Pero Sansón les dijo, puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etam. Pues, ¿qué piensan ustedes? Sansón, un hombre que supuestamente creía en el Señor, un hombre que tenía el Espíritu de Dios dentro de sí mismo, ¿actúa diferente a los filisteos? No, parece que él es casi igual a ellos, y hace las mismas cosas. Cuando ellos le hacen una injusticia, ¿qué hace él? Él se enoja y él se venga, toma venganza de ellos. No confía en el Señor y no confía en la palabra del Señor. Él había dicho esto a Israel, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces Sansón hace ¿qué? Él hace lo que sea correcto ante sus propios ojos, no lo que sea correcto ante los ojos del Señor. ¿Y por qué este juez actúa así? ¿Por qué actúa como si él hubiera escrito los 10 mandamientos, como si fueran sus mandamientos? ¿Por qué este hombre que tiene el Espíritu de Dios dentro de él, por qué actúa así? Porque no está andando por el Espíritu, sino por otra fuerza que estaba dentro de él. Pablo, en el Nuevo Testamento, habla de esta fuerza, en Gálatas 5. Él dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades,
disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal como Sansón, tú y yo fuimos consagrados al Señor, por el Señor, consagrados a Él para ser suyos, mediante nuestro bautismo. En ese momento, Dios puso su Espíritu Santo en nosotros también y creó una nueva naturaleza en nosotros. Y ahora vive junto a la vieja naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Y tal como Sansón, podemos hacer dos cosas. Podemos o seguir o andar por el Espíritu, andar por la nueva naturaleza o por la vieja naturaleza. Y tú y yo sabemos que a causa de que ahora hay dos naturalezas dentro de nosotros, hay una guerra feroz. Seguir o andar por el Espíritu, andar por la nueva naturaleza que Dios nos da, guiado por el Espíritu de Dios, nos llevará siempre más y más cada día a una relación más profunda con el Señor y a una vida que le agrada, una vida de amor. Pero seguir la otra fuerza dentro de nosotros, andar por lo que la Biblia llama la carne, andar por la naturaleza pecaminosa, nos alejará de Dios y nos llevará a una vida que no le agrada a Él. Una vida que será un desastre aquí y eventualmente para siempre. Seguimos con la historia. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lehi. Los hombres de Judá preguntaron, ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, les respondieron, para hacerle lo mismo que él hizo a nosotros. Entonces 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Etam y le dijeron a Sansón, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí, contestó él. Ellos le dijeron, hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, dijo Sansón. De acuerdo, respondieron ellos. Solo te ataremos y te entregaremos en sus manos. No te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Increíble. Los israelitas que estaban viviendo bajo el yugo de los filisteos, aparentemente no quieren ser rescatados. No quieren reconocer al caudillo que el Señor les ha mandado. ¿Qué hacen? En vez de dar su apoyo a este caudillo, lo atan y lo entregan al enemigo. Porque ellos tampoco estaban andando por el Espíritu, estaban andando por esa otra fuerza. Y ellos se volvieron un obstáculo al plan del Señor. Pero para el Señor no hay ningún obstáculo insuperable. Por eso esto es lo que sucedió. Cuando se acercaba a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1,000 hombres. Entonces dijo Sansón, con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1,000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Israel necesita un caudillo que pueda separarlos de los filisteos, de su cultura, de su influencia, de sus dioses. ¿Y qué clase de caudillo les da el Señor? Un caudillo que es como ellos. Un caudillo que no anda por el Espíritu, sino por la otra fuerza, por su naturaleza pecaminosa, que peca contra el Señor. Pero increíblemente, ¿qué está haciendo el Señor? Está usando los pecados de Sansón, su falta de dominio propio, su enojo, su rencor, su sensualidad. ¿Para hacer qué? Para provocar a los filisteos, para que ellos reaccionen,
para que eventualmente Israel vea a los filisteos como un enemigo, como un enemigo de Dios, de ellos y de su nación. Increíble. Y ahora, después de un esfuerzo tan grande, para matar 1,000 hombres, hasta para Sansón fue algo que le cansó y le dio sed. Por fin, este caudillo egoísta, autosuficiente y arrogante, por fin se da cuenta de que quizás incluso él necesita al Señor. Leemos esto. Como tenía mucha sed, clamó al Señor: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lejí, y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso al manantial que todavía hoy está en Lejí se le llamó Enacoré. ¿Crees que Sansón estaba satisfecho con su vida? Pues en este momento, por lo menos, le atribuye al Señor el mérito de su victoria. Pero al mismo tiempo se porta como un niño malcriado. En vez de pedirle humildemente al Señor un vaso de agua, ¿qué hace? Se queja de que no hay agua aquí. ¿Verdad? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué Sansón nunca está satisfecho? Porque siempre está frustrado y enojado. Porque Sansón era una contradicción ambulante. Él había sido consagrado al Señor como un nazareo. Había sido criado en un hogar creyente para conocer al Señor. Pero ¿qué está haciendo? Está viviendo como si no conociera al Señor. Él sufre. Está en la miseria. No está satisfecho. No porque el Señor no le hubiera bendecido, sino por su propio pecado, por su propia infidelidad. Porque está resistiéndose a la obra del Espíritu de Dios que quiere enseñarle y guiarle. Lo mantiene a distancia. No lo sigue, no anda por el Espíritu, sino por su naturaleza pecaminosa. Tú y yo tenemos frustraciones en la vida también. Y a veces podemos echarle la culpa a otra persona o a las circunstancias, pero a veces no. Entonces, sería bueno para cada uno de nosotros examinarnos bajo el microscopio de la ley de Dios para saber si a veces nosotros somos el problema. ¿Estamos andando por el Espíritu o por la vieja naturaleza pecaminosa? Si tienes problemas en tu matrimonio, puede ser que tu cónyuge sea la causa de los problemas o de algunos de los problemas, pero puede ser que tú seas la causa. ¿Andas por el Espíritu en tu vida? Buscando amar a Dios y amar a tu cónyuge, amar a tu esposo o a tu esposa tal como Dios te ama a ti, como prometiste hacer delante de Dios cuando hice ese compromiso de estar con él o con ella hasta la muerte. O andas por la naturaleza pecaminosa, andas con egoísmo, con falta de dominio propio, con rencor, la inhabilidad de perdonar a la otra persona, siempre insistiendo en tu propia opinión y quejándote si no recibes lo que quieres. O andas por amor. Puede ser que el problema no sea tu cónyuge, sino tú. Te quejas de que no tienes suficiente dinero. Siempre estás insatisfecho porque crees que no tienes suficiente dinero en tu vida. ¿Crees que Dios es el problema o tú eres el problema? Podemos echarle la culpa a cualquiera o a Dios, pero Dios promete darnos lo que necesitamos. Puede ser que estés andando por la naturaleza pecaminosa, confiando demasiado en el dinero, tratando al dinero como un ídolo, en vez de confiar en que el Señor te está dando lo que Él quiere que tengas en este momento y confiando en Él para el futuro.
te quejas del cuerpo que tienes, del aspecto de tu cuerpo, quizás con un poco de enojo hacia Dios, porque Él no te dio el cuerpo que tiene fulano o fulana, porque todo el mundo mira a esas personas y admira sus cuerpos, pero no hace lo mismo a ti. ¿Crees que Dios tiene la culpa porque estás insatisfecho? ¿O crees que tú tienes la culpa? Porque si andas por el Espíritu, puedes darle gracias a Dios por el don maravilloso, el regalo maravilloso que es tu cuerpo, un regalo que Él te dio a ti. Él te hizo de una manera única. No hay nadie en el mundo como tú. Pero en vez de darle gracias por el cuerpo que te ha dado o por la salud que ha brindado a tu cuerpo, te quejas. Y le dices, Señor, me defraudaste cuando me diste este cuerpo. En vez de estar satisfecho con tener una relación sana con el Señor mediante Jesucristo, quieres que otras personas te hagan válido en este mundo por sus miradas, por su admiración, cuando ya tienes el amor del Señor. A causa de la apatía espiritual de Israel, el Señor necesitaba sacudirlos, necesitaba despertarlos de su sueño espiritual. A ellos y a Sansón, porque Sansón era como un reflejo perfecto de Israel, era exactamente como ellos, y por eso usó a Sansón, hasta usó sus pecados para hacer esa división, esa separación. Tuvo que despertarlos, y fue duro. Y el Señor necesita despertarnos a nosotros a veces también, para que sepamos que estamos andando por la otra fuerza, por la fuerza pecaminosa dentro de nosotros. Y a veces, ¿sabes cómo lo hace? Deja que sigamos ese camino, deja que andemos por la naturaleza pecaminosa hasta que lleguemos a un punto en nuestra vida en que estamos en la miseria. Pero lo hace por amor, porque quiere que reconozcamos que el pecado no satisface. Por un rato satisface, pero realmente no. La única satisfacción se encuentra en el Señor y en andar por el Espíritu. Una vez hubo un misionero americano que trabajaba en África y un día él viajó de su casa a otro lugar, pero en el camino se perdió completamente en la selva. Duró más de una hora buscando el camino, no lo encontró, pero para su gran alivio vio una choza. Entonces va a la choza y le pide al Señor que vivía en ella que por favor lo llevara al lugar a donde iba, porque estaba muy perdido. Entonces el Señor le dijo, sí, puedo hacerlo, no hay problema, sígueme. Lo siguió. Pero 1 hora, 2 horas, 3 horas después están todavía en la selva buscando este lugar. Y el misionero se pone nervioso y quizás un poco impaciente y le dice al hombre, ¿no deberíamos buscar el sendero para llegar a este lugar? Y el Señor le dijo, Señor, aquí no hay sendero, aquí yo soy el sendero. Tú y yo a menudo seguimos la otra fuerza, andamos por la naturaleza pecaminosa y no por nuestra nueva naturaleza. Y el Espíritu Santo quiere llevarnos a manantiales de agua pura de su palabra, pero a veces estamos contentos con bañarnos en las aguas sucias de este mundo, de la sociedad y de la cultura que está alrededor de nosotros. El Espíritu, ¿qué quiere hacer? Él dice, ven, que tengo mucho para enseñarte, quiero enseñarte, guiarte, consolarte. Pero nosotros estamos tan fascinados por los placeres pecaminosos a nuestro alrededor que nos dilatamos y no vamos con Él. Y perdemos. Andamos no por el Espíritu, sino por la naturaleza pecaminosa. Pero el Espíritu es paciente con nosotros.
nos espera. Y solo Él puede llevarnos de la muerte a la vida, del infierno al cielo, de una vida pecaminosa y desordenada al único que tiene la solución. Él quiere llevarnos al que se llama a sí mismo el camino, la verdad y la vida, a Jesús. ¿Y cómo hace esto el Espíritu Santo? Lo hace por medio de su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Hoy estamos celebrando, como dije, el aniversario 503 de la reforma de la iglesia. Nosotros, yo creo, tomamos por sentado el hecho de que podamos leer nuestra Biblia cuando queremos. Es conveniente, siempre, en cualquier momento la podemos leer. Pero no fue así siempre. En los siglos antes de la reforma, muchas personas no podían hacer eso, no tenían acceso a la Biblia y no la entendían tampoco. Por eso los reformadores dijeron, tenemos que traducir las escrituras al idioma de la gente para que la puedan leer. Por eso uno de los lemas de la reforma fue solo por las escrituras, porque ellos se dieron cuenta de que solo por la Biblia, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en el corazón humano. Solo así puede crear la fe. Solo así puede fortalecer la fe y guiarnos por esa palabra. Y necesitamos las escrituras porque nos llevan al que es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera. Por eso otro lema de la reforma fue solo por la gracia. Gracia es amor inmerecido. Hemos visto esa gracia en el libro de Jueces, en todos los capítulos. Hacia Dios. Dios les mostró gracia. Solo merecían que Él los abandonara para siempre. Pero, ¿qué hizo? En este caso, no podía permitir que su pueblo se convirtiera en un pueblo idólatra. No podía permitir que ellos perdieran su identidad como el pueblo de Dios y perdieran completamente su fe. Porque de esa nación vendría el camino, la verdad y la vida. Jesús. Entonces, por amor a ellos, por amor a nosotros, Él mandó a Sansón y hasta usó sus pecados para solucionar el problema, para que la nación no dejara de existir. Y hemos recibido esa gracia también. No merecemos un Salvador. Aunque nosotros muchas veces huimos de Dios y andamos en sentido contrario a donde el Espíritu quiere que hagamos. Pero ¿qué hace Dios? Nos manda su Hijo para ser nuestro sustituto, para recibir nuestro castigo. Y por medio de su vida y su muerte hay perdón para todos los pecados humanos, de todos los seres humanos. Y recibimos ese regalo gratuito por medio de la fe, confiando en Jesucristo. Por eso el tercer lema de la reforma fue solo por la fe. La primera canción que cantamos hoy fue Solo en Jesús. Porque solo por la fe en Jesús recibimos el perdón de Dios. Solo por la fe en Jesús podemos andar por el Espíritu y andar en el camino de fe, el camino de obediencia a Él. Entonces podemos dar gracias a los que restauraron estas verdades al mundo y a nosotros. Hermanos, el Espíritu de Dios está en ustedes. Si ustedes creen en Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo está en ustedes. Y el Espíritu quiere todos los días, por medio de su palabra, guiarte, enseñarte, animarte, consolarte, corregirte también cuando te desvíes de ese camino. Lo quiere hacer por medio de su palabra. Tú tienes esa palabra. Si es el centro de tu vida, entonces andarás por el Espíritu. Y Él hará en ti lo que Pablo describe en la segunda mitad de Gálatas 5, los versículos 22 al 25. Voy a, para terminar, leer estos versículos. Y quisiera que cada uno de nosotros
pensar en esto, al escuchar esto. Si yo viviera siempre así, si yo anduviera por el Espíritu, así como Pablo describe, cuántas más bendiciones tendría en mi vida, cuánto más consuelo, confianza, falta de temor, qué tan mejores serían mis relaciones con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, con mis hijos, qué tan contento estaría en este mundo, qué tan contento con la situación de mi vida, con el aspecto de mi cuerpo, con mi identidad como un ser humano. Andando por el Espíritu, tendremos todas estas cosas. Pablo dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén.